espacio institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia para estar más cerca de ti. Tu cooperativa contigo, solo por Ondas de Ibagué. Universidad Cooperativa de Colombia. Muy buenos días a todos los oyentes, seguidores y por supuesto a toda la comunidad educativa de Universidad Cooperativa de Colombia, una vez más acompañándolos con una emisión de U Cooperativa Contigo. Hoy saludamos nuevamente al docente, al abogado Oscar Rayo, docente del Consultorio Jurídico de la Universidad. Doctor, muy buenos días. Hola, Kili. ¿Cómo estás? Buenos días aquí nuevamente en este espacio. Bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante, sobre todo para la gente, para los comerciantes de la ciudad, y bueno, no solamente de la ciudad, sino también de otras partes que no tienen su negocio, hablamos de la estructura como tal, pero que sí tienen empresas. Hablemos del contrato de arrendamiento de locales comerciales. Bueno, Kili, básicamente el contrato de arrendamiento en locales comerciales es un contrato especial, en el sentido que generalmente nosotros firmamos contratos de arrendamientos pues para viviendas urbanas, pero muchas veces los comerciantes tienen inconvenientes frente al trato que tienen con el arrendatario y también el arrendatario frente al arrendador o el propietario del local. Entonces muchas veces tenemos el problema de que no se ha conformado o no se ha escrito un contrato o no se ha suscrito un contrato con unas condiciones mínimas, y muchas veces tenemos problemas, por ejemplo, para solicitar la entrega o devolución del local, o por el contrario, muchas veces el propietario del local pide que le devuelvan el local de manera casi que arbitraria. Entonces muchos de los conflictos que se generan allí son los que llegan al consultorio jurídico. Bueno, como todo en esta vida, hay deberes y hay derechos. Claramente. ¿Cuáles son, por decirlo así, los deberes que más tienen que tener en cuenta todo arrendatario y todo arrendador, al igual de los derechos? Digamos, yo voy y adquiero un local comercial aquí sobre la Tercera para montar un almacén de zapatos. ¿Cuáles son esos deberes que yo como arrendataria o arrendadora? Bueno, entonces aclaremos esa parte primero. Hay dos partes en el contrato de arrendamiento. Uno es el arrendador, es decir, la persona el dueño del inmueble, sí, que entrega el inmueble en arrendamiento, y el arrendatario es la persona que recibe. Yo soy la arrendataria. El inmueble en arrendamiento. Exacto. Entonces yo como arrendataria, ¿cuáles son esos deberes que tengo? Pero también cuáles son esos derechos que tengo que tal vez la gente desconoce. Listo. En principio, dentro del contrato de arrendamiento, los deberes del arrendatario son, pues el más importante es pagar el canon de arrendamiento dentro del término que se estipula en el contrato. El segundo es mantener el bien en unas óptimas condiciones, que se le dé un trato normal y un uso normal al local. Tercero, que se le dé el uso para el cual fue arrendado, ¿sí? Es decir, muchas veces también hay problemáticas en el comercio, nos han consultado. Muchas veces usted arrienda y usted como arrendatario, digamos que se comprometió a montar un local, digamos, de zapatos, y cuando usted va y revisa, tiene el local partido, por ejemplo. Entonces, por un lado tiene, no sé, un parqueadero, y por el otro lado tiene otro negocio, cuando entonces no es lo que se comprometió dentro del contrato. Otro de los deberes también es, cuando ya se entregue o se finalice más bien el contrato de arrendamiento, pues entregar el bien en el momento en que se le solicite en un estado, digamos, normal de uso. Claro. Eso es básicamente como los deberes más importantes que tiene el arrendatario. Bueno, yo no sé si esta práctica también la hacen en los locales comerciales, pero es muy común cuando usted arrienda un inmueble, y hasta donde tengo entendido, bueno, ahí es donde tengo la duda si es o no, cuando le piden a usted como un dinero extra aparte de la... El depósito. El depósito. ¿Esto es permitido o no es permitido? ¿Y también sucede en los locales comerciales? Bueno, yo necesito primero hacer como una claridad. El contrato de arrendamiento del local comercial está regulado en una parte por el Código del Comercio. Sin embargo, tiene algunos vacíos. Entonces, por analogía, lo que nosotros hacemos es acudir a la ley 820 del 2003 en los casos que no está previsto para estos casos. Entonces, ese que nos acabas de indicar es muy común. La gente pide depósitos.
¿Depósitos para qué? Para cubrir, por ejemplo, el tema de los servicios públicos en caso tal de que Que queden se vayan. Ujú. saldos insolutos o saldos por pagar. Es decir, muchas veces la persona desocupa el local y no ha llegado la última factura de energía o la última factura del acueducto. Entonces, esos depósitos... Además que es normal porque, pues, normalmente aquí en Colombia los recibos cobran como una parte del mes y la otra parte... Sí. Sí. Exacto. Digamos que lo hacen por unos periodos y a veces... Los periodos quedan partidos, Exacto. correcto. Entonces, ese saldo, o más bien ese depósito, sí está permitido solamente para servicios públicos. Ujú. Muchas veces, y yo creo que es una costumbre de las personas, más que todas las personas de edad, es que uno le arriendan y le hacen firmar letras. Eso es un error porque para eso está el contrato de arrendamiento. Entonces, muchas veces lo que le dicen es fírmeme estas 12 letras. ¿Sí? Además, porque sabe que ahora que usted le dice, doctor, muchas veces le hacen firmar esas letras a las personas, pero no se las devuelven. Exactamente. Entonces, y en blanco. Exacto, porque las letras se firman en blanco. Exactamente. Digamos que las letras en principio como título o valor se debe firmar, se debe diligenciar. Llenas. Uh-huh. Pero muchas veces las dejan en blanco. Pero es un error, ¿por qué? Porque el contrato de arrendamiento en este caso es el documento que soporta la obligación. Entonces, en el caso tal de que haya un incumplimiento, el contrato me respalda a mí las obligaciones incumplidas. Entonces, si quedaron debiendo servicios, pues yo lo ejecuto con el contrato de arrendamiento. Bueno, este contrato de arrendamiento que usted habla, por lo general, nunca va autenticado. O sea, hay personas que sí van hasta una notaría, autentican el contrato y demás, pero muchas personas no. Simplemente hacen un contrato, compran este formato que venden en las papelerías, lo llena, firma el arrendador, firma el arrendatario y ya. No importa que esté autenticado o no, tiene la misma validez o pierde validez. Vale, mira, tú tocaste un tema neurálgico y es, muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado a llenar los contratos pro forma, ¿cierto? Exacto, los que venden en las papelerías. Pero esos contratos, digamos que ya vienen de hace mucho tiempo y no contemplan algunas cosas que hoy en día son necesarias. Por ejemplo, yo invito a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo para que en el momento que vayan a hacer un contrato de arrendamiento de local comercial, que es un poco más especial, tengan unos datos precisos, ¿cierto? Como los datos del arrendatario, como puede ser el nombre completo, la cédula, el correo electrónico. Hoy el correo electrónico es una herramienta poderosísima al momento de nosotros demandar, ¿sí? El tema de una dirección física, el tema de el celular, si autoriza o no notificarlo por vía de mensaje de texto como es el WhatsApp. Y también muchas veces la autorización de datos personales, por ejemplo, para efectos de reportarlo en una central de riesgos. Es una situación que ha avanzado y que la gente no lo contempla. Entonces muchas veces las personas que van al consultorio, vemos el contrato y es un contrato totalmente arcaico, en donde ni siquiera está el correo electrónico y cuando uno pues va a notificar a una persona no tiene cómo hacer. Entonces digamos la gente que vaya a arrendar un local, yo como propietaria, quiero arrendarle el local. Sí. ¿Cuál es la recomendación que usted le da a esta persona a la hora entonces de hacer este contrato? Digamos que nosotros en el consultorio podemos orientarlo para efectos de decirle cómo podría ser la forma más idónea para efectos de armar el contrato. Sin embargo, hay que tener en cuenta las pautas y es identificación precisa del arrendatario, identificación cédula del arrendatario, si es persona natural, porque puede también ser persona jurídica. El correo electrónico es importantísimo, ¿cierto? Una notificación. El tema del celular, digamos que esas son la información básica, ¿cierto? Ya las cláusulas del contrato dependen de lo que cada uno quiera, ¿sí? Muchas veces se arrienda conforme a unas pautas o conforme a otras, depende de la necesidad del comerciante. Eso ya depende de eso. Pero generalmente esos son los datos más importantes ¿sí? Que tenga yo identificado plenamente a mi arrendatario. Bueno, nosotros hemos escuchado muchas veces cuando la gente dice, no, es que yo vine, monté el local, lo acredité, lo arreglé, lo puse bonito y ahora ese señor me lo está pidiendo. ¿Qué puede hacer una persona cuando dice, yo no puedo entregar ese local porque aparte que invertí dinero en las adecuaciones, invertí tiempo en acreditarlo, pues si me voy tal vez no voy a tener el mismo éxito en otro lado? Ese es el dolor de cabeza tanto de los arrendatarios
como de los arrendadores. Vamos a mirar desde el punto de vista del arrendatario. El arrendatario hace una inversión, hace un esfuerzo, adecúa el local y muchas veces el término de duración del contrato lo fijan muy corto. Entonces, 1 año, 2 años, cuando ni siquiera ha podido recuperar su inversión. Entonces, ¿qué nos dice? El artículo 520 del Código del Comercio nos dice, hay una figura que se llama el desahucio, y por allá nos dice, básicamente, el propietario tiene derecho a terminar el contrato de arrendamiento, ¿cierto? Con un preaviso de 6 meses antes. Entonces, muchas veces las personas lo que hacen es que se dan cuenta que de pronto es un local próspero, que es un negocio próspero, y lo que quieren es pedir el local, pues para poner ellos... Sí, la competencia. Entonces, yo lo que les aconsejo es, ustedes deben de revisar cuánto van a invertir, primero, y cuánto tiempo es lo que se van a demorar en recuperar esa inversión. Y bajo esas pautas, hagan el contrato. Bueno, 4, 5, 6 usted ha hecho una aclaración muy importante y eso uno hace siempre, o una persona pone un local, obviamente con miras a que le vaya muy bien y que prospere Sí. y tenga frutos después de esa inversión. Sí. Pero digamos, usted decía ahorita, doctor, que la recomendación es que no hagan esos contratos tan cortos, sino que lo hagan a un plazo más largo para poder recuperar la inversión. Pero ¿qué pasa si yo hago un contrato largo, póngale 5 años, pero mi negocio no fue lo que yo esperaba y al cabo de año y medio ya estoy quebrada? Bueno, digamos que si uno ya entra en una insolvencia, pues no le queda solo debiendo al dueño del local, sino a todo el mundo, como el cuento. Entonces podría ser una opción de someterse a una ley de insolvencia y pues ahí pagará en algún momento. La otra es que si no, pues va a haber incumplimiento del contrato. Y el incumplimiento del contrato, dependiendo del contrato, la mayoría, digamos que se fija una cláusula penal de 3 meses, es decir, de 3 cánones de arrendamiento. Yo, en mi experiencia, en lo que hemos podido nosotros hacer, tanto en la universidad, en el consultorio, es que se llega a un acuerdo. Entonces, venga, yo le voy a desocupar el local, pero entonces no me cobre 3 cánones, sino cóbreme 1, y yo me voy. ¿Sí? Entonces es un tema del nuevo derecho. La nueva forma de hacer el derecho es un derecho conciliador, es un derecho en donde se utilizan los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como puede ser una conciliación, y allí en esa conciliación digamos que podemos llegar a un acuerdo. ¿Que eso se da en todos los casos? No. Hay muchas veces el arrendador, que es el dueño del local, lo que hace es exigir el pago de los 3 cánones y tiene derecho, ¿sí? Bueno, volvamos al contrato de arrendamiento. Yo tengo un contrato, normalmente, bueno, no sé un local comercial porque nunca lo he arrendado, pero normalmente un contrato de un inmueble se hace de 6 a 1 año. Sí, Yo hago el contrato, digamos que sea anual, lo firmo y todo. sí. Se cumple la fecha, se pasa 2 meses después de que finaliza el contrato, no se renueva, pero sigue ahí. ¿Ese contrato automáticamente se renueva? ¿Yo tengo derechos automáticamente de eso? ¿O el propietario me puede venir a decir dentro de 2 meses, mi contrato se vencía en junio, estamos en agosto puede decir, venga, desocúpeme? ¿Tiene el derecho de hacerlo o yo tengo el derecho de decir, no, es que no cancelé y usted tampoco, el contrato sigue? Exacto. ¿O cómo funciona? No, mira, en materia comercial, como es un contrato Claro. más especial, la ley nos ha fijado que para efectos de dar por terminado el contrato, se debe hacer un preaviso mínimo con 6 meses de antelación. Es decir, si el contrato lo hicimos hoy, 2 de septiembre, se vencerá el 1 de septiembre del año 2026. ¿Cuándo tengo que hacer el preaviso? Para decirle, no vamos más con el contrato, le voy a terminar el contrato 6 meses antes. Si yo no lo hago dentro de los 6 meses antes... ¿Quién lo tiene que hacer? ¿El arrendatario o el arrendador? ¿O ambos? El que quiera terminar el contrato. Ok. Sí, buena pregunta. Si yo como arrendatario lo quiero terminar, preaviso 6 meses antes. Si el que lo quiere terminar es el dueño, 6 meses antes. Entonces, en ese sentido, si no lo hacen, el contrato se renueva automáticamente. Es decir, la ley nos da esa ahí vamos entonces potestad. nuevamente en las obligaciones de uno como arrendatario. Sí. Así, si yo tengo planeado en 6 meses o si no sé qué va a pasar, tengo que avisar, venga, voy a entregar el contrato Exactamente. 6 meses antes. Si en 6 meses yo no aviso y ya cuando esté cerca al contrato, el arrendador me puede decir, no, tiene que seguir. Se renovó automáticamente y ese es un derecho que tiene la parte, digamos, beneficiada. En este caso sería pues el arrendador. Porque muchas veces, ahorita bajo la pregunta que me hacías,
¿Qué pasa si yo pienso que me voy a quebrar o estoy como mal? Pues yo reviso cuándo se termina el contrato y podría decirle con 6 meses de anterioridad, decirle, por favor, mire, yo ya siento que me voy no voy a poder cumplir, no le voy a renovar el contrato. Y esa es otra forma de menguar un poco como ese golpe al momento de incumplir el contrato. Un comerciante arrienda un local, lo adecúa, le pone tal vez decoración especial y todo para que sea más agradable. Sin embargo, cuando yo voy a entregar eso, hice una inversión muy grande. Sí. Sin embargo, el local era diferente cuando yo lo recibí. ¿Qué es lo correcto? Que la persona le devuelva el local así, o uno tiene que desmontar todo y entregarlo tal cual como se lo arrendaron. Bueno, aquí juega un papel muy importante las cláusulas del contrato. Si en el contrato dice que el arrendador no le va a reconocer ningún tipo de pago por las adecuaciones que haya hecho sin autorización, no tienes derecho a cobrar. Es decir, lo que invertiste ahí se perdió. Pero si por el contrario en el contrato dice que bajo la autorización del arrendador y tú hiciste las adecuaciones bajo la autorización del arrendador, pues tendrías derecho a que te paguen esas mejoras. Ahora, otra de la modalidad es que el arrendador autoriza al arrendatario para que haga las mejoras y le descuenta el arrendatario de los pagos. Es decir, le dice al propietario, yo voy a invertir 50 Mándele a millones. cambiar el cielo raso y yo Exacto. le descuento. Y yo pago 10 millones de arriendo, se los descuento del arriendo. Entonces, eso es otra forma de hacerlo y pues, digamos, reconocer. Porque en últimas, el más beneficiado es el dueño del local, porque esas mejoras le van a quedar. Claro. Otra cosa, Kelly, frente a ese tema de las mejoras, y es una problemática recurrente, es cuando el arrendatario, es decir, el dueño del negocio, va muy bien en su negocio y el arrendador le quiere quitar o le pide la devolución del local. Entonces, muchas veces el arrendatario queda como desprotegido, ¿sí? Porque dice, yo hice una inversión, yo ya acredité este local y ¿cómo me van a pedir ahora? ¿Cierto? Entonces, muchas veces ahí opera algo que es una indemnización que lo llamamos la prima comercial, ¿cierto? Esa es la pregunta. Esa famosa prima que es muy reconocida en locales comerciales o en establecimientos comerciales que llevan mucho tiempo, porque esto no es cualquiera, ¿no? Tienen, supongo, que llevar un tiempo determinado de estar allí, de tenerlo posicionado y demás. ¿Esa prima quién la paga? ¿El dueño del local? O tal vez yo voy a vender el negocio, el local no es mío, pero vendo el negocio y la idea es que la persona que compré siga funcionando ahí. ¿Esa prima la paga quién? ¿El dueño del local o la persona a quien le va a vender el negocio? Bueno, la prima, empecemos por un fundamento legal, no está, digamos, regulada en una norma especial, sino que es una costumbre mercantil, ¿sí? Es decir, el derecho mercantil se ha desarrollado a través de algo que nosotros llamamos la costumbre mercantil. Esa costumbre mercantil de la prima quiere decir que cuando yo acredito un negocio, es decir, acá en Ibagué nosotros tenemos negocios de toda la vida que sabemos, y pues ahí esos negocios en el momento en que se retiren, pues la fama, la acreditación de ese local está totalmente, digamos, dada. En ese momento, el dueño del negocio, ¿sí?, tiene derecho a que le den la prima. ¿Cuándo? Es la pregunta. ¿Cuándo tiene derecho a que le paguen la prima? Generalmente cuando le están generando una afectación. Entonces, si yo vendo el local, o yo más bien vendo el negocio, pues el negocio o la indemnización de la prima podría ir implícita dentro del negocio que estoy haciendo con la persona que me va a comprar, ¿sí? Pero si por el contrario, el que me está sacando, ¿cierto?, del local es el propietario, pero por una causal que es ajena, lo que quiere en últimas es sacarme para poner un negocio, claro, o para dárselo a otro, le surge la necesidad de pagar esa indemnización. Entonces, hay 3 casos muy puntuales, Kelly, y es el primero. ¿Cuándo me pueden a mí pedir? Es la pregunta. ¿Cuándo me pueden pedir a mí el local? Entonces, hay 3 causales. Entonces, la primera es si yo incumplí el contrato. Si yo incumplí el contrato de arrendamiento, el arrendador tiene derecho a pedirme el local y no tengo ningún tipo de derecho a indemnización.
El segundo caso es cuando el local amenaza ruina. Es decir, por ejemplo, se va a caer el local, entonces el dueño me dice, oiga, necesito que me desocupe porque necesito hacerle una adecuación Arreglarlo. al local y en ese sentido pues necesito que usted me entregue. Y tercero, cuando el dueño del local necesita ese local para montar un negocio, pero sustancialmente diferente al que hay, ¿sí? Con eso se protege, digamos, al comerciante. Porque ¿qué pasa si yo tengo una panadería de 50 años? Digamos, esa última parte se puede dejar como en una cláusula del contrato, de que en caso de solicitar no se para indemnización, siempre y cuando el uso del local no sea para el mismo negocio. No hay necesidad porque la ley así lo contempla. Ok. Entonces, digamos que si se fija en el contrato, pues estará, digamos, como, entre comillas, sobraría, porque la ley así lo indica. Pero esas son las tres causales. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces también nos han llegado a mencionarnos, mire, a mí me pidieron porque iban a hacer una adecuación, esa fue la causal, y digamos que amparada por la norma lo pueden hacer, pero nunca hicieron nada, es decir, nunca hicieron las reparaciones. Entonces ahí surge la obligación de reparar, es decir, pagar la indemnización. O también, no, es que a mí me pidieron porque el dueño del local iba a montar un negocio sustancialmente diferente, y mentiras que montó uno igual de la misma actividad económica. Entonces también le surge la obligación. Muchas veces los comerciantes están un poco desprotegidos en esa parte y desconocen esas causales. Listo, pues lamentablemente hemos llegado a nuestro fin, pero recordemos a todos los oyentes y seguidores que están hasta ahora conectados con Universidad Cooperativa Contigo, cuando necesiten información, más asesoría, ¿qué deben hacer? Bueno, nosotros en el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, que está ubicado en la carrera primera entre las calles 10ª y 11, hacemos la orientación en materia comercial, en materia civil, en donde las personas pueden acercarse. Se les atenderá un estudiante de últimos semestres de Derecho, claramente coordinado con el profesor asesor, y se les orientará cuál es la mejor forma de hacer el contrato, o si de pronto siente que hay una situación que le está generando una problemática, allá también los vamos a orientar. Doctor Oscar Rayo, abogado, docente del consultorio jurídico, muchas gracias por acompañarnos y por traer esta importante información a Ondas de Ibagué. Kelly, muchísimas gracias a todos los oyentes, a todos los que nos ven por el Facebook Live, y nos esperamos allá en el consultorio con los brazos abiertos. A todos los oyentes y seguidores que estuvieron ahí conectados, mañana a las 10:30 en punto, más información con Universidad Cooperativa Contigo. Cooperativa